yo soy la doctora Daniela Bufanti, la presidenta de la comisión que convocó a este conversatorio. Bueno, el tema es acoso escolar, enfoque interdisciplinario. La primera de las disertantes va a ser la concejala Norma López, quien nos pidió muy amablemente si ella podía ser primera, lo cual no hay ningún inconveniente. En segundo lugar, el segundo de los disertantes va a ser, los nombro a todos juntos y los voy presentando, así después se van dando solos, digamos. El segundo disertante es Arístides Álvarez. Gracias Arístides por estar. Sobre todo sabemos que Arístides anda con algunos problemitas de salud, con lo cual el gracias es un doble. Es el presidente de la ONG Si nos reímos todos. En tercer lugar va a disertar el psicólogo Flavio Chiesa, quien es, aparte de psicólogo, también es integrante de la ONG Si nos reímos todos. Y en cuarto lugar, el doctor Franco Gardela González, quien es abogado, mediador en el ámbito educativo, integrante de la ONG Si nos reímos todos, y además es uno de los integrantes también de la Comisión de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes. La idea es que pongan cada uno unos 10, 15 minutitos, y después poder interactuar, que siempre es tan enriquecedor. Así que si les parece, los escuchamos y bueno, más o menos ese es el tiempito que cada uno va a tener. No sé, Norma, si querés empezar vos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle al colegio por la invitación, especialmente a Franco, que también que gentilmente me trasladó la invitación del colegio y de la comisión. Y agradecerles que me permitan ser la primera, porque me voy a tener que retirar y después volveré a ingresar, porque justo me coincide con una serie de actividades y comisiones que teníamos en el Consejo. Yo quería compartir en este conversatorio una mirada que tiene que ver no de la persecución del delito, desde específicamente la aplicación de las leyes y la persecución del delito, sino desde la prevención, que es para lo que quizás desde el Consejo Municipal de Rosario podamos implementar en todo lo que signifique el acoso, el ciberacoso, el grooming, ¿no? La ley del grooming, que es una ley que está sancionada en nuestro país desde el 2013, si no recuerdo mal, es la ley que promovió la actual diputada nacional del Frente de Todos, Mara Brauer, que es docente además, entonces que también tenía la mirada específica de esta situación. Y creo que ustedes avancen en medidas, en estas cuestiones que tienen que ver con la capacitación y el acceso al derecho, en este momento es absolutamente indispensable y es además un momento sumamente oportuno, porque si bien lo que significa el acoso escolar no ingresa dentro de la cuestión delictiva, porque no está considerado como una cuestión delictiva cuando es entre pares, pero sí que es una de las acciones que en el marco además de la pandemia y la situación de virtualidad que muchos de nuestros niñas y adolescentes están expuestos, como nosotros, pero con las consideraciones de que debemos proteger mucho más aún sus derechos, hace más de 1 año y medio que estamos expuestos en las redes y que los delitos a través del grooming, del ciberacoso, han aumentado muchísimo, ¿no? Estuve dialogando hace un par de horas con integrantes del área que conduce la doctora Eva Giberti, que justamente ponen en consideración y que además manejan el 137, que es el lugar donde no solamente que es la línea gratuita, digamos, para la denuncia de casos de ciberacoso, de grooming, sino también es
una de las maneras de contener y de orientar a aquellas personas que quieren denunciar o que quieren analizar estas situaciones, y que justamente en el último año han aumentado muchísimo, ha crecido muchísimo todo lo que significan los delitos de acoso y acoso virtual. En el ámbito escolar, por eso es que lo quiero dividir en dos situaciones. Por un lado, lo que significa el acoso escolar, que sin lugar a dudas la responsabilidad de aquellos quienes que estamos a cargo de funciones para promover la igualdad de derechos y una sociedad sin violencia, tiene que ser aquellos que somos responsables justamente, y en el tema educativo necesitamos de una mayor relación y mayor trabajo en red entre la comunidad educativa, primero desde el Ministerio de Educación, la comunidad educativa, y además con todo lo que significa la sociedad civil. Los padres y los responsables adultos de los niños y niñas que transitan el ámbito escolar, muchas veces, en vez de proteger o de entablar, digamos, la relación con la dirección de la escuela, se empiezan con otras tareas, ¿no? Que es la tarea de buscar qué sucede, de tratar de generar el ámbito para resolverlo entre padres, y creo que el Estado tiene que estar mucho más presente en la orientación para evitar todo lo que significan las violencias entre pares, y en este caso, niños, niñas y adolescentes. Es muy oportuno también que hayan convocado a la organización Si nos reímos, TODEX, con X, E, A, como querramos, porque realmente la organización, la ONG, que Arístides es referente desde hace tanto tiempo, es pionera en nuestra ciudad, y por ejemplo en el 2012, el otro día buscando material, encontraba que, ya me había olvidado Arístides, que desde ese momento, digamos, en el 2012 habían intervenido muy bien y con una campaña, digamos, en la escuela de la zona oeste, para favorecer, digamos, lo que significaba la situación que vivía en ese momento un niño, un adolescente, que transitaba un cáncer, y cómo, digamos, podían, para poder evitar todo lo que significaba el acoso, sus compañeros, digamos, se raparon la cabeza, se pelaron, en tema para poder no solamente ser solidarios, sino también es una de las formas de prevención que tenemos en el acoso en estas situaciones. Y creo que fue muy importante eso, ¿no? Además que se empezó a hacer pública la acción de esta organización. ¿Por qué? Porque sin las redes de la sociedad civil es imposible que nosotros generemos más conciencia. Si bien el Estado tiene que ser el eje rector, por supuesto, y no es para sacar las responsabilidades de lo que les compete al Estado en tal garante de derechos, pero sí, digamos, cómo formular estrategias con la sociedad civil y sus organizaciones. De ahí en más, bueno, ha hecho esta organización junto con otros, con redes de padres y madres, y además con redes de jóvenes también, se ha podido avanzar en ese sentido. Pero esto es específicamente en lo que significa el acoso escolar, ¿no? Que insisto, no está dentro de las características de los delitos sexuales, como si es el grooming, o acoso virtual, o ciberacoso, como se lo quiera denominar, ¿no? Y además con todas las falsas estrategias, las estrategias que no son falsas, perdón, sino los falsos nombres que muchas veces se utilizan y que seguimos utilizando desde hace mucho tiempo, como pornografía infantil, cuando la pornografía no es infantil, porque la pornografía es una construcción que tiene que ver con el deseo sexual, con el imaginario, pero que no con los niños, niñas y adolescentes que son víctimas y que son utilizados para el abuso y el consumo de sexo. Y también, digamos, lo que significa la prostitución infantil, ¿no? Porque la prostitución es algo que, la prostitución no es una situación entre adultos y adultas, y en ningún caso los niños y niñas
pueden optar por la prostitución. Por lo tanto, en estos casos son delitos sexuales y no podemos seguir utilizando estos conceptos que lo que hacen es seguir victimizando a las personas que sufren estos delitos. Nosotros en la ciudad de Rosario tenemos varias ordenanzas que tienen que ver con distintos tipos de acoso. Una ordenanza del 2011 que fue sancionada, que no es una ordenanza que acompañé, pero que no soy la autora, que es del ex concejal Diego Giuliano, que justamente es un programa, digamos, para trabajar en forma conjunta entre el municipio y las escuelas con el tema de acoso escolar. Es muy difícil que las ordenanzas, cuando no hay voluntad del municipio, se puedan llevar adelante. La otra situación es la ordenanza que sí, ahí me encuentro como autora, junto con el entonces concejal Roberto Zuckerman, que es la de acoso sexual virtual y protección de datos personales en Internet, y en esa también estuvimos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Justicia de la Nación, y son ambas herramientas, que son herramientas que tendrían que ser muy potentes para el municipio, porque está en vinculación permanente, y por los distintos programas que existen de vinculación entre la Municipalidad de Rosario, como gobierno local hablo, y las políticas educativas provinciales y nacionales, y sin embargo no se llevan adelante. En ese sentido, necesitamos fortalecer más nosotros, en tanto que somos los legisladores locales, las formas en que se pueden llevar adelante y garantizar que las ordenanzas cumplan su objetivo. El INADI es otra de las organizaciones de parte del Estado que trabaja y trabaja mucho en todo lo que significan los casos de acoso y de ciberacoso, pero creo que necesitamos difundir muchísimo las herramientas que tenemos. Difusión de las herramientas que tenemos, conocimiento real de lo que significa el acceso a la ley nacional sobre grooming, y cómo, digamos, podemos articular la creación de redes. Sin las redes es muy difícil que se puedan modificar conductas, que se puedan proseguir, además, perseguir, digamos, algún tipo, los delitos, o lo que significa la prevención y la persecución de todo lo que significan las violencias entre pares, como puede ser la del acoso escolar. Por último, quiero decir que además es muy oportuna este conversatorio, más allá de los compañeros con los cuales participamos y que tan gentilmente nos han invitado desde el Colegio de Abogados, por la situación que muchas veces están siendo víctimas profesionales del derecho, profesionales de psicología, de trabajo social, que vienen justamente trabajando y acompañando a víctimas de distintos tipos de delitos sexuales y distintos tipos de acosos, y sin embargo también comienzan a ser hostigados para poder, digamos, mellar su estrategia y mellar su conducta profesional. En este caso hemos acompañado a varias profesionales, justamente todas mujeres además, porque además tenemos la particularidad del género en estas situaciones, que pesa aún más, a varias profesionales, tanto abogadas como psicólogas, y también, digamos, bueno, me tocó en particular también personalmente un psicólogo acompañar, por el modo en que se los persigue, abriéndoles causa, con denuncias falsas, y con situaciones que, además de revictimizar a aquellos niños, niñas y adolescentes que son víctimas de acoso y de grooming, también se los pone en la mirada y en la victimización a aquellos profesionales que defienden los derechos de niñez y adolescencia. Yo abogo además porque podamos tener en cada una de las situaciones donde hay menores y adolescentes, que podamos tener garantizado el abogado o la abogada de niñez, porque es importantísimo, porque muchas veces el Estado, a quien
todos formamos parte, tenemos que respaldar, pero muchas veces los gobiernos que conducen los estados quedan enmarañados en lo burocrático, y la resolución de los conflictos se hace en un tiempo que no es el tiempo de las víctimas. Por eso es que necesitamos trabajar en conjunto, y entre las redes, que yo pienso, imagino, y permanentemente trato de proponer y de recrear con distintas organizaciones, también está la del Instituto de la Niñez, en este caso abogados y abogadas del niño. Así que yo quedo a disposición, puedo después circular el material que hoy tenemos vigente en la ciudad de Rosario y que desgraciadamente no se cumple, como para poder pensar estrategias, y me pongo a disposición en cada uno de los actos que podemos llevar adelante. Por último voy a decir que hace muy poquito tiempo que el Consejo Municipal tuvo 2 acciones, en las cuales, bueno, estoy involucrada porque fui una de las promotoras. Una es la declaración, justamente en favor, una declaración política de apoyo para las y los profesionales del derecho, lo que comentaba anteriormente, del derecho a la psicología, de trabajo social, que defienden a menores, adolescentes, y también, digamos, aquellas, tenemos también algunas situaciones que tienen que ver con violencia de género y violencia familiar, pero específicamente en el caso de acoso y grooming, tuvimos una situación que es la de la fiscal del departamento Iriondo, la doctora Lescano, a quien acompañamos porque realmente lo que se está tratando de generar es justamente romper los lazos y amedrentar a aquellos profesionales que defienden los derechos de la niñez y adolescencia. Esa es una declaración, y el Consejo Municipal podemos y estamos abiertos a todo tipo de trabajo que se necesite y que ustedes quieran proponer. Y por el otro lado, vamos a distinguir en poco tiempo el trabajo que viene realizando la organización Si nos reímos todos, porque justamente en estos momentos que además con la pandemia, digamos, la virtualidad pasa a ser uno de los ejes en nuestra vida, más tenemos que valorar las acciones que se realizan. Bueno, quedo a disposición, me quedo, y sepan perdonarme si me voy un ratito, pero después vuelvo, porque bueno, me meto en una comisión y luego entro. Así que muchas gracias por la invitación, y quedo a disposición, insisto. Gracias, Norma. Muchísimas gracias. Esperamos que puedas volver para cuando podamos intercambiar ideas, y todo el material que vos nos puedas acercar, al cual hacías mención recién, bienvenido. Acercáselo a Franco, que él lo va a poder acercar a la comisión, como te decía. Muchísimas gracias. Quien sigue ahora es Aristides Álvarez. Aristides, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Daniela. ¿Qué tal, Aristides? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. Y como te dije antes, doblemente gracias porque sé que andás medio cachucito. Bueno, a ver, Sí, yo participé No, del te conversatorio que ustedes organizaron hace una semanita atrás. Realmente me pareció muy bueno, muy interesante. Y bueno, a ver, ¿qué nos podés transmitir vos como presidente de la ONG? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación a la comisión. Un placer encontrar a una compañera de ruta en estos temas como Norma, en estos temas que tienen que ver con los derechos de los niños y adolescentes, con los derechos de los vulnerables. Así que un placer. Nosotros tenemos, desde hace varios años, constituimos esta asociación civil. Yo personalmente comencé a trabajar el tema del acoso escolar cuando tomé la dirección del Instituto Zona Oeste, allá por el 2009, y quizás porque venía del palo informático, soy analista de sistemas y tengo una especialización en seguridad informática, siempre trabajé en lo que es la seguridad informática, pero antes como consultor lo que cuidaba era los activos de las empresas, básicamente es la información. Quizás es su principal activo porque no se puede mesurar. Y a vos te roban tu notebook,
vos podés reponerla quizás con un seguro y sabés cuánto dinero tenés que invertir para reponerla, pero no así con la información que hay dentro de esa notebook. Entonces, eso era un poco lo que me dedicaba. Cuando tomé la dirección de la escuela, vi que los niños y adolescentes eran muy vulnerables en las redes sociales y que sufrían estas situaciones de ciberacoso. Y también el tema del acoso dentro de la escuela, el acoso escolar. Así que yo quería aclarar un par de conceptos, me permiten. El acoso escolar. El acoso escolar, así mencionado, está restringiendo el acoso al ámbito de la escuela. Y en realidad el acoso puede existir entre niños y adolescentes, puede existir en otros ámbitos donde ellos también socialicen, como un club, por ejemplo, ¿sí? Lamentablemente se llama bullying a cualquier situación, cualquier conflicto que haya entre chicos, se llama bullying, quizás también un poco por desconocimiento y porque ese término se impuso hace ya varios años, un término en inglés que refiere a estas situaciones de acoso. De alguna manera todos nosotros vivimos también en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, en los ámbitos educativos donde estuvimos, hemos presenciado alguna situación de acoso hacia algún compañero o compañera, y hemos participado, quizás, cada uno sabrá, recibiendo ese acoso como víctima, de alguna manera acosando, hostigando, o bien presenciando esa situación como espectador, y en ese momento no habiendo hecho nada. Muchas veces a mí me ha pasado que recuerdo esas situaciones, y claro, y digo, ¿cómo no intervine en ese momento? ¿Cómo no impedí que a tal compañero lo hayamos embromado tanto tiempo? Y a veces solo con reírnos estamos también de alguna manera participando de esta situación, siendo un espectador, de una manera cómplice de esta situación. Pero claro, no existía el término bullying, se naturalizaba este tema, naturalizaba entre los niños y adolescentes y entre los adultos, lo cual es peor. Se naturalizaba entre los adultos responsables de los espacios donde conviven los niños y adolescentes. Si es en la escuela, hablamos de los docentes, de los directivos. Si es en los clubes, hablamos de los profes y de los directivos de los clubes. Todos estos dos espacios, porque son donde más conviven los chicos. También estaba la cuadra, el barrio. Esto se ha ido perdiendo, lamentablemente, el tema de inseguridad. También estaba antes la cuadra, el barrio, los amigos del barrio, del campito, de ir a jugar al fútbol, de ir a las chicas, por ahí de ir a jugar a otros deportes, o a tomarse, o a ir a tomar mate a la plaza. Ojalá recuperemos esta posibilidad. Bueno, y también se producían estas situaciones de acoso en esos lugares, ¿no? Yo prefiero hoy hablar de las escuelas y los clubes. Esto es el acoso. Para llamarse bullying, este acoso tiene que ser sostenido en el tiempo, hacia la misma persona, hacia el mismo niña o niño, o adolescente, durante mucho tiempo. No es una broma, no es que un día llegó un chico con la mochila nueva y entonces en broma se la sacaron, se la vaciaron, se la escondieron, y al otro día ya está. No, se lo hacen a eso toda la semana, todo el mes, todo el año, y se lo hacen durante mucho tiempo. Y para que esto suceda, no hay muchas explicaciones. Para que esto suceda tiene que haber, en principio, la imposibilidad de esa víctima de contar esto. De decir, me están haciendo me están acosando y yo no me puedo defender. Primero eso, la imposibilidad de contarlo. De contarlo en su casa, quizás porque su familia no recepciona bien que su hijo o su hija le venga a contar que está padeciendo esto, y esto sucede mucho lamentablemente. No lo puede contar en la escuela porque
que quizás no hay un oído para que se la escuche, y esto también es muy lamentable. Y hay también una situación, como decía antes, de los espectadores, de que nadie va y cuenta a un adulto responsable de lo que está pasando con su compañero o compañera. Entonces, para que suceda el bullying, tiene que haber una inacción, y ahí sí hago referencia a Mara Brauer, me la nombraste, Normita, hace un ratito, autora de la ley por la convivencia, la ley 26.892, sancionada justamente el 11 de septiembre del 2013, un homenaje a los maestros. La ley 26.892 de Mara Brauer, que habla de la convivencia. Mal llamada ley anti-bullying, a ella no le gusta que se le diga así, y ella habla ahí de la convivencia y de cómo prevenir este tipo de situaciones de acoso. Una ley que tiene 8 años ya, y que recuerdo que la provincia de Santa Fe nunca adhirió a esta ley. Una deuda que tenemos como provincia. Una ley del año 2013. Bien, esta ley es, entonces, insisto, sobre la convivencia hablaba. Yo rescato de ese texto y de Mara Brauer esto de que para que suceda el bullying tiene que haber una inacción de los adultos. Y cuando hablamos de inacción de los adultos, acá somos todos adultos, no nos gusta que nos interpele así. No nos gusta como docentes, no nos gusta como directivos, no nos gusta como padres de familia que nos interpele de esta manera. Pero realmente para que suceda el bullying tiene que haber una inacción de los adultos. Una no mirada de lo que está pasando. Una naturalización de lo que está sucediendo. Si nosotros abordamos ese conflicto rápidamente e intervenimos, no existiría bullying, no habría bullying en esa situación. En nuestra escuela, en el Instituto Zona Oeste, yo, mientras estuve, pude decir que no teníamos situaciones de bullying. ¿Por qué? Porque había un cuerpo de preceptores que rápidamente intervenía cuando había algún problema, porque estaba la mirada atenta a los asistentes escolares, para que entiendan todos, los llamamos porteras o porteros, ¿no? Pero a ellos no les gusta que se les diga así porque reduce su trabajo a solo eso, y no es así, es mucho más que eso. El asistente escolar es alguien importantísimo dentro de la escuela, porque tiene una mirada sobre todos los chicos que a veces no las tenemos los docentes. Ni hablar en el nivel medio, donde los docentes llegan y se van rápidamente si dan clase en varias escuelas. El asistente escolar es el primero que recibe a los chicos y el que los despide. Y ve, muchas veces, en cada carita, situaciones que no vemos los docentes. Entonces, si intervenimos los actores de la comunidad educativa, rápidamente no habría bullying. Lo que pasa es que también en muchas escuelas, lamentablemente, no gusta hablar de este tema, parece que bullying es una palabra que irrita, y quizás si pasa algo, si sucede alguna situación de bullying, es como digo yo, se esconde la tierra debajo de la alfombra. Si es mala prensa a una escuela saber que tuvieron un caso de bullying. Y no debería ser así, porque es algo, los conflictos son, y en esto Franco seguramente lo abordará, los conflictos son inherentes al ser humano y pasan en todas las instituciones. La escuela no puede escapar a eso, al contrario. Entonces, bienvenidos los conflictos, los vamos a trabajar. Es en la escuela el lugar donde hay que corregir estas actitudes de estos niños y niñas equivocadas. Hay que corregirlas en el momento en que suceden y dónde suceden. Ahí hay que abordarlas y trabajarlas y corregirlas. ¿Para qué? Para que en su futuro, en su vida de adulto, ese niño, esa niña, que fue víctima, no vuelva a ser víctima de acoso laboral, por ejemplo. Tenemos la certeza de que hay un correlato entre los que padecieron bullying en su vida de niños y de adolescentes y vuelven a padecer mobbing o acoso laboral en su vida de adulto. Son personas que quedaron lesionadas en su autoestima, quedaron lesionadas en su imagen, o sea, los han humillado de tal manera que cuando se miran al espejo, alguna vez me dijo una chica, no veo
a María, veo a la gorda, porque siempre fue la gorda. Entonces cada vez que se miraba al espejo, veía a la gorda, aún de adulta. Bien, esto es el bullying, algo tremendo, y también pasa en los clubes. En los clubes los chicos están menos horas, a veces no, a veces más, pero también se repiten estas situaciones. En los clubes es más grave aún porque no se aborda prácticamente este tema, no se habla, cuesta mucho ir a un club a hablar de este tema, con los profes, con las disciplinas deportivas, porque siempre están metidos a full en la disciplina deportiva, en entrenar y en competir, en entrenar y en competir. Sin darse cuenta que un equipo que tiene una buena convivencia fuera del campo de juego, rinde mucho más adentro. Alguna vez Dolina dijo que era mejor perder un partido de fútbol con amigos que perderlo con desconocidos. Si nosotros logramos que los chicos tengan una buena relación fuera del campo de juego, de la disciplina que se trate, van a rendir seguramente mejor como equipo. Y no va a haber situaciones de acoso. ¿Y cuándo sucede el acoso? Cuando no conocemos al otro. Cuando se lo discrimina por las apariencias. Lo primero que vemos en el otro es cómo se viste, el color de piel, cómo habla, en qué llega a la escuela, en qué llega al club, en qué auto, en qué moto, a dónde se fue de viaje, a dónde vive, lo material. Y esto los chicos no nacen mostrando lo material. Esto se aprende de los adultos, mal aprende de los adultos. Y esas diferencias, esas desigualdades generan conflictos, por supuesto. Yo siempre digo que un ejemplo básico, nivel inicial, salita de 4, merienda. ¿Qué necesidad hay de que la mamá o el papá le compre a la nena o al nene para llevar a la escuela las galletitas bañadas en chocolate más caras que hay? ¿Qué necesidad? Y que le digan, mirá que esto salió caro, no lo compartas. Y ahí empiezan los conflictos. Ese nene, esa nena, va a sacar ese paquete de galletitas. Y cuando le quieran pedir una va a decir no, porque en su casa le dijeron que era muy caro. Lo ideal es llevar toda la misma galletita, que es lo que hacen la mayoría de los docentes, ¿no? Pero doy este ejemplo básico para que se entienda. ¿A dónde empiezan los conflictos? En las desigualdades. En las desigualdades que se enrostran además. Y esto no es de los chicos, esto es de los adultos. Y después viene lo otro, el mensaje de si te acosan, devolvésela peor, defendete, dale. Una vez iba caminando por Avenida Pellegrini en la salida de una escuela de prestigio de ahí, escucho un papá justo sale adelante mío con la nena de unos 9 años y le dice, ¿viste que te dije? Cuando le pegues una trompada se terminaba esto de que te acosen. Yo dije, a la miércoles tantos años de trabajo. Porque responder con violencia no nos conduce más que a esa espiral de violencia en que entramos y después no se puede salir. Más responder con violencia. Bien, y para no extenderme mucho, vos decime, Daniela, yo quería aclarar esto, y Norma habló del grooming, y si bien el grooming no es acoso escolar, sino que es el acoso de adultos a menores a través de las redes sociales, de los servicios de mensajería, una ley también sancionada en el 2013, fíjense, aún en nuestra provincia, y es otra deuda que tenemos, no hemos adherido a la ley de grooming, no hemos adherido a la campaña nacional contra el grooming, ley 27.590 aprobada en noviembre del año pasado, que está queriendo hacer una campaña nacional de prevención en todo el país, para llegar a todas las escuelas, a todos los niños y niñas del país sobre el tema del grooming. Una ley muy buena, habla de los dispositivos que tengan mensaje contra el grooming, así como el atado de cigarrillos que uno compra. Yo no fumo, pero el que fuma sabe que vienen con unos mensajes tremendos. Bueno, la ley prevé, entre otras cosas, eso, prevé hablar de este tema en las escuelas, en todas las escuelas del país. En todas las escuelas del país. Y ya hay provincias que han adherido como Catamarca y lo están implementando muy bien. Santa Fe todavía no. Así que otra deuda que tenemos, nosotros venimos trabajando esto, insistiendo, yo
tengo la esperanza de que salga pronto, hay algunos legisladores que han tomado el tema, pero bueno, no podemos quedarnos atrás en estas cosas. Es importante, cuando hay una buena ley nacional, adherir rápidamente a la misma. Y además, si es una ley, hay que hacerla cumplir. Ustedes que son abogados lo saben mejor que yo a esto, ¿no? Es una ley, se tiene que cumplir, así como la ESI, una ley del año 2006, y que aún todavía en muchas escuelas no se habla de ESI. Una ley, no se discute. Bien, esa ley 27590, entonces, prevé también líneas de atención gratuitas, como la 137 que mencionó Norma. Hay un 0800 del programa de víctimas contra la violencia de la doctora Eva Giberti, que tiene un trabajo formidable la doctora, y que también habla es un número donde se recepcionan llamadas de todo el país, las 24 horas, te dan contención, te asesoran y te indican dónde y cómo hacer la denuncia, porque el grooming sí es un delito y hay que denunciarlo. No así el bullying. El bullying no se judicializa, el acoso escolar. No se tiene por qué judicializar. Se tiene que resolver en la escuela, en la misma escuela. Bien, este programa, decía, de Eva Giberti, ve este 0800 o 0800 222 1717. Tenemos esa alternativa o tenemos la línea 137. No toman denuncias, pero sí asesoran y acompañan. Bien, eso es básicamente. Lo otro que nosotros estamos también solicitando, y quizás ustedes nos podrían acompañar en esta iniciativa, es que haya un observatorio de grooming en la provincia. Nosotros no tenemos datos precisos en nuestra provincia de situaciones de grooming. El MPA las reporta a nivel nacional. Hay una sola fiscalía especializada en ciberdelitos a nivel nacional, está en Cava, y es la que lleva adelante la doctora Daniela Dupuy, con un trabajo formidable de hace más de 10 años. Pero en nuestra provincia, si bien se reciben las denuncias de este tipo, no hay una oficina especializada en esto aún, y sería bueno que tengamos un observatorio. Nosotros estamos solicitándole, hemos hablado con el fiscal Jorge Baclini, para pedirle esta información, y poder generar estadísticas, poder generar datos que nos ayuden a la prevención del grooming, por ejemplo, saber las edades de las víctimas, el sexo, las edades y el sexo de los abusadores, de los groomers, en qué ciudades de la provincia se da, en qué localidades, dónde se da más en otra, en qué regiones de la provincia, y hacer con esto un mapeo de la provincia e ir a atacar y a prevenir estas situaciones con datos más precisos. Insisto, hoy no los tenemos todavía, y creo que no es tan difícil lograrlo. Así que ojalá que ustedes nos puedan acompañar con esta solicitud que hemos hecho al MPA. Bien. Bueno, Aristides, muchísimas sujeto gracias. a preguntas, sí, por favor. Vamos a escuchar, que nos queda Flavio y Franco, y después abrimos el diálogo. ¿Te parece? Muy enriquecedor todo lo que transmitiste, muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Bueno, Flavio. me toca en esta parte del conversatorio. Mi nombre es Flavio Chiesa, trabajo desde hace algunos años en la ONG. Y bueno, entré en la problemática también desde la profesión, atendiendo casos. Soy psicólogo clínico, trabajo mucho con chicos y adolescentes, y me han tocado, digamos, enfrentar situaciones de este tipo con mis pacientes. Y digo enfrentar porque trabajar en las instituciones con algunas problemáticas se hace muy difícil y muy complicado y problemático, porque dominan varios paradigmas sobre cómo resolver esta cuestión, y a veces domina el paradigma del no te metas, es decir, que es uno de los paradigmas más tóxicos que hay. Norma López, la concejala, mencionó la importancia de la difusión. Yo coincido, la difusión de este tipo de problemáticas genera compromiso.
Y hace falta mucho compromiso acá, porque sobre todo está en juego el futuro de los chicos, porque yo lo hablo desde la salud. Es decir, al ser psicólogo, mi paradigma es trabajar desde la salud. Toda la cuestión ética alrededor de eso. Como bien decía Arístides, bueno, hay ciertas condiciones para que aparezca el bullying en una institución. La institución puede ser una escuela, puede ser un club, puede ser el barrio también, pero en general se da mucho en aquellos lugares donde los chicos están confinados muchas horas. Y una característica muy importante que marca la diferencia entre una institución y otra, con respecto a este tema en particular, es que es mucho más frecuente donde se relajan las reglas y donde los adultos no están mirando o cuidando el desempeño de los chicos. Esto es un tema clave porque justamente, ¿no? Es decir, cuando los alumnos, digamos, están librados a su suerte, de alguna manera, bueno, están librados a sus impulsos también. El maltrato y el acoso es una forma de maltrato. Puede aparecer de distintas modalidades. Puede ser físico, puede ser verbal. Últimamente, con el auge de las redes, obviamente el ciberacoso también tiene mucha presencia. Puede adoptar distintas formas. A un chico lo pueden filmar, en las redes lo pueden difamar, porque básicamente el maltrato del que estamos hablando es uno que ataca la integridad y la identidad del chico o la chica. ¿Y cuándo se empiezan a instalar los daños? Porque eso también es importante saberlo, ¿no? Es decir, como bien lo describía Arístides, para que sea bullying tiene que ser algo repetido en el tiempo, constante, no un episodio muy de tanto en tanto, sino que de alguna manera haya toda una estrategia de acoso hacia alguien que es la víctima. Y ya que mencionó la víctima, me lleva a hablar, perdón si soy muy disperso, pero es que este tema tiene muchas aristas, ¿no? Hay tres actores que son muy importantes para poder diagnosticarlo, a este fenómeno. Uno de ellos, por supuesto, es la víctima, que es el que recibe el maltrato. El acosador, algunos le dicen victimario, es un poco duro, pero funciona así. Y los espectadores, que pueden actuar de manera participante o no participante. Como les decía, bueno, si este maltrato es sostenido en el tiempo, es decir, todos los días o muy seguido se lo ataca, se lo menosprecia, bueno, empieza a instalarse lo que algunos psicólogos llaman el síndrome de la inermidad aprendida. La persona ya no se puede defender más. Y ahí es donde se empiezan a instalar los daños. Porque de lo que estamos hablando es de que las personas, los niños, niñas, adolescentes que padecen este fenómeno, terminan heridos de alguna manera psicológicamente, y esto puede tener un correlato en la adultez. Y no está de más decir que toda esta situación provoca patología severa, depresiones, en algunos casos intentos de suicidio, todo tipo de trastornos del aprendizaje, patologías de tipo ansiosa, aislamiento social, es decir, cosas muy negativas que tienen serias consecuencias. Sí, acá me figura también trastornos alimenticios, sí, todo tipo de trastornos, porque son patologías derivadas de un estrés crónico. El estrés crónico aparece cuando hay mucha insistencia de un fenómeno sobre la subjetividad de una persona, ¿sí? Provocando estado de ansiedad muy severo. Como les decía, bueno, estos tres actores tienen que, digamos, aparecer de alguna manera en la institución cuando los adultos no están mirando. Y puede aparecer un poco en el salón, cuando la profesora se da vuelta, en el patio de atrás del colegio o del club. Y efectivamente ocurre. Por eso es tan importante la difusión. Andando por las instituciones, yo llegué a la conclusión de que muchas veces no se tiene un buen método de abordaje de esto. Porque
se confunde al bullying con una patología de la convivencia exclusiva, como si fuera un conflicto entre menores. El bullying no es conflicto, el bullying es maltrato, no es lo mismo. Es decir, acá viene bien discriminar un poco cuál es la situación típica del bullying y cuál puede no serlo, pero parecerse. Por ejemplo, un chico va a festejar su cumpleaños y un grupo arma un evento paralelo en el mismo día, el mismo horario. Eso es bullying. Puede haber, por ejemplo, una rotulación grupal que la persona sienta dañosa hacia sí misma, que la haga sufrir. Eso es bullying. Por eso el nombre de nuestra asociación, con muy buen criterio, si nos reímos todos. ¿Sí? Porque efectivamente, si es una broma, nos reímos todos. Si no, es maltrato. Por ejemplo, no admitir a alguien en Facebook no es bullying. Que haya 3 chicos que se reúnen a jugar en una casa y dejan a uno afuera tampoco es bullying. Porque entre los chicos puede haber afinidades. Por lo tanto, es importante hacer una discriminación, porque está como vulgarizado el tema. Entonces tenemos varias cuestiones interesantes como para pensar. Primero, hacer un buen diagnóstico de la situación. Y segundo, cómo manejar este fenómeno una vez que aparece. Nosotros en la asociación decimos que este fenómeno es como una especie de patología del individualismo. ¿Por qué? Porque alguien, por sentirse de alguna manera habilitado, empieza a atacar la autoestima de otra persona. En este punto, es importante no rotular. En el trabajo clínico se ve muchas veces que la persona que ataca, primero fue atacada en algún momento en su integridad. Puede haber sido un chico que ha padecido maltrato en su casa y lo está reproduciendo en alguien de manera que le permite revictimizar a alguien para sentirse de alguna manera mejor. Por eso les decía que es una especie de patología del individualismo. ¿Qué pasa con los espectadores? Bueno, los espectadores a veces participan riéndose, a veces, digamos, haciendo coro con el acosador, ayudándolo en sus estrategias. Entonces tenemos 2 tipos de intervenciones. Puede ser activa o pasiva, o participante o no participante. Algunos chicos participan por miedo también. Participan para no ser ellos objetos de un maltrato. Por eso les digo, son momentos de mucho sufrimiento para los chicos en general. Y por eso es tan importante, bueno, como decía Arístide mismo, ¿no?, la intervención del adulto. Al discriminar esto de un conflicto entre pares, habilitamos a que se vea que se está dañando a personas y que por lo tanto hay que interrumpir esto. Es decir, los adultos tienen que intervenir en esta situación, porque las consecuencias sobre la salud psicológica son importantes. Como les decía, rotular no sirve. En general, en aquellas escuelas donde se ha resuelto esto, que yo pude presenciar como psicólogo, que los vi actuar como institución, la fórmula siempre es la misma. Se detiene esto, se habla con todos y se suspende esta cuestión, se la devela, se plantea que esto no puede seguir, y después se habla por separado con las personas y con los actores. En general, cuando los chicos hablan de lo que le pasa, todos se empiezan a caminar mejor, más saludablemente. Esto es importante. El que es acosador, repito, pudo haber sido maltratado de alguna manera en su casa. El que es maltratado necesita poder desahogarse y ser reconocido en esta situación. En muchas instituciones ocurre que se realizan careos entre los chicos, lo cual trae consecuencias de revictimización sobre los actores y no soluciona este conflicto. Por eso yo, digamos, creo que vuelvo al tema, como lo mencionaba Norma López, coincido. Es muy importante difundir,
porque muchas veces las escuelas no tienen herramientas, la escuela, los clubes, no tienen suficientes herramientas para manejar esto. Y lo enfocan de alguna manera que no solucionan. Es muy importante la difusión, por eso nuestra ONG, digamos, ha habido un debate interno sobre cómo abordar esto, sobre si es importante trabajar con los chicos o con los adultos. Bueno, hay que trabajar en los dos niveles. Pero primero con los adultos, porque son los que tienen que poner el orden en la institución. Estamos hablando de, se están rompiendo algunas reglas de convivencia y debe de ser detenido esto. Bueno, las preguntas pueden ser múltiples. Yo, como siempre, hablo desde la práctica. Y desde la práctica vamos a la teoría, ¿sí? Porque efectivamente la realidad siempre es muy compleja, ¿sí? Entonces, bueno, como para cerrar esto, estoy abierto a las preguntas de todos los participantes. Gracias, Flavio. Lo vamos a escuchar a Franco. Franco, ¿estás por ahí? Sí, hola Daniela, ahí estamos. Lo escuchamos a Franco, lo que él nos va a transmitir desde su lugar, y después, si les parece, entre todos charlamos, porque lo que todos han ido aportando es muy enriquecedor. Te escuchamos, Franco. Bueno, antes que nada agradecer la posibilidad del espacio nuevamente a la comisión, gracias a Norma por los aportes, gracias Arístides por este esfuerzo teniendo en cuenta tu condición de salud, me sumo al agradecimiento especial que hizo Daniela, gracias Flavio también por participar siempre, y bueno, celebro la posibilidad que brinda este espacio de hablar de los adolescentes, de los niños, niñas, adolescentes, en este contexto, en que prácticamente la única temática a la que están referenciados es a la clandestinidad de sus reuniones y al peligro epidemiológico que suponen, a la presencialidad o no presencialidad escolar, todos temas que aluden un poquito a esta temática, pero ampliando un poquito el panorama. Es mi intención. Creo que han desarrollado perfectamente las características propias de este tipo de figura, de una de las vulneraciones que se pueden dar en el ámbito escolar, como bien señalaba Arístides, pero no únicamente el ámbito escolar, por eso la crítica al término acoso escolar, pero todo en convivencia, digamos, eso sí, en ámbitos de convivencia de niños. Y actualmente la convivencia se ve afectada a nivel global por medidas de aislamiento que progresivamente deshumanizan el contacto, y acá estamos, conectándonos a través de una red social para dialogar sobre, en este caso, por ahí más específicamente, la convivencia escolar. Y en una temática que es muy especial porque es una vulneración que compromete un vulnerado y un vulnerante, ambos vulnerables. Eso hace que el abordaje de la temática tenga que contemplar cuestiones que son, sí, interpersonales, pero también intrapersonales de cada uno de los intervinientes, como bien lo señalaban, lo diferenciaban en esta agresión que es sistemática, que es sostenida en el tiempo, que es asimétrica. Eso es lo que bien señalaba Flavio, que lo aleja de la idea de conflicto, de lo que solemos abordar desde el paradigma de la mediación como conflicto. Aquí la asimetría hace que la persona acosada, la persona vulnerada, no cuente con un ámbito de acción, esté vulnerado su ámbito de acción para poder contestar individualmente a la situación. Por eso es tan importante la intervención de los adultos, como bien señalan todos los que me anteceden la palabra. Sin embargo, hay una intervención que es muy importante, que es la grupalidad, de los pares. Esta figura descansa un poquito en que un niño, una niña, se vea superado, sus mecanismos, sus herramientas, sus recursos para contestar, para responder a la interacción y a la convivencia se ven superados por el grupo.
eso es una de las responsabilidades del ámbito educativo. El otro día hablábamos de que puede llegar a ser como una especie de falla en la organización, pero si atendemos a la complejidad de la convivencia intergeneracional, intercultural que supone la escuela, la riqueza tanto de goces como de vulneraciones a nivel interpersonal que supone el día a día escolar, bueno, merece el abordaje escolar con la apoyatura interdisciplinaria que provea de habilidades para responder en esta gran responsabilidad que es mediar entre los chicos evitando esta y otras situaciones. Entonces, en ese sentido, hacer un comentario sucinto, porque sé que los tiempos son breves y bueno, ya estamos acercándonos al final de la hora y la intención es que se pueda interactuar antes de terminar y recibir preguntas, que ellos puedan contestar de los vastos años que vienen trabajando con la figura específica del bullying. Yo simplemente comentar el marco jurídico de la convivencia escolar, sucintamente, que Arístides me dio un pie importantísimo cuando hablaba de la conflictividad inherente a la convivencia. Les voy a leer simplemente un párrafo del decreto 181 de 2009, que en su anexo 4 es el marco jurisdiccional para la convivencia en las instituciones escolares, que alude justamente a lo que decía Arístides. Empieza diciendo, haciendo una referencia teórica, convivencia y disciplina, titula y dice: la convivencia escolar es una construcción sistemática y consensuada en la búsqueda del cambio del estilo de relación, comunicación y trabajo en los distintos espacios educativos en los que se reconozca que el error y el conflicto son inherentes a la vida y que exigen el esfuerzo de buscar las estrategias acordes a un estilo de gestión democrático. Todos esos conceptos que en un solo párrafo inaugura el marco jurisdiccional para convivir en la escuela, son importantísimos y tienen una directa relación con lo que es el paradigma de la mediación. Es cierto que no se puede intervenir en un conflicto asimétrico en el que no pueden contestar igualitariamente las partes para autocomponerse, pero sí el trabajo del contexto relacional, el trabajo institucional convivencial se puede abordar desde la facilitación de la comunicación, desde el empoderamiento y el trabajo de los recursos emocionales de cada uno de los intervinientes. Todo eso en el paradigma de la mediación auspicia mucho el trabajo y abre el campo a la mirada interdisciplinaria que pone de manifiesto Flavio cuando le da su mirada a este tipo de vulneración. Entonces, un poquito desde ese párrafo comentar cómo se asume esta diligencia de vida que merece un sujeto de protección reforzada, como son niños, niñas y adolescentes, en el marco de la convivencia escolar, desde la normativa especial, tratar de reflejar lo que es el orden jurídico internacional de infancia. Podría decirse que parte de la Convención Americana de Derechos Humanos desde el artículo 8 y más específicamente en la Convención de los Derechos del Niño, las observaciones generales, especialmente las observaciones generales del Comité Especializado, la 1 sobre el derecho a la educación, la 12 sobre el derecho a ser oído y tenido en cuenta el niño, la 14 del interés superior del niño. Todos esos son distintos elementos que hacen a la debida diligencia en el acompañamiento escolar. ¿De qué? De una interacción que es propia de los chicos. Como esta vulneración es de ellos y la solución también desde el paradigma de la mediación auspicia ese reconocimiento de pertenecer, de ser responsable de la generación del problema para tomar riendas, para tomar protagonismo para su solución. Este decreto 181, anexo 4, se enmarca en la ley que mencionaba Arístides muy bien, la Ley Nacional de Convivencia Escolar, la 26892, y bueno, la idea
la idea de este conversatorio era un poquito describir algunas características de la figura específica, encuadrarlo, enmarcarlo en la convivencia escolar como desde el paradigma de la complejidad, reconocer sus aristas tanto interpersonales como intrapersonales y tratar de dialogar un poquito de aquellas herramientas y recursos con los que debe nutrirse un docente, un equipo directivo, un cuerpo docente en general de una institución, para actuar preventivamente, como bien señalaba Norma, perdón. Preventivamente, es decir, cuando llega a conocimiento de un adulto, cuando tiene que intervenir un adulto, es tarde. En el momento que un niño se ve inoperante, limitado para poder contestar a sus circunstancias de convivencia, definitivamente es tarde para que disfrute por lo menos lo que se pretende desde la intención legislativa que sea su experiencia escolar. En este sentido, entonces, poner en valor todas las figuras que hoy día tiene el orden jurídico santafesino para justamente garantizar el derecho a ser oído y tenido en cuenta, sobre todo, de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, especialmente allí en la escuela, uno de los ámbitos en los que transcurren la mayor parte de su trayectoria de vida. Así que, simplemente, era ese comentario para bueno, dar lugar a preguntas, intercambios. La ONG acostumbra a hacer esto a modo de conversatorio. Vos, Daniela, presentaste distintas disertaciones y exposiciones, pero uno de los grandes fuertes de la modalidad de trabajo de la ONG es siempre invitar a la modalidad conversatoria, al ida y vuelta, al intercambio que retroalimente, tanto entre los que hoy día se llaman disertantes como aquellos que afortunadamente asisten hoy justamente a hablar de los niños, pero ya no de lo clandestino, sino del buen vivir, del buen convivir. Así que te cedo bueno, la palabra, Daniela. Franco, muchas gracias, ante todo. Sí, quienes organizamos este conversatorio, vos estás entre ellos, Franco, porque formás parte de la comisión, como lo dije hace un rato. La idea era escuchar un poquito a cada uno y a partir de ahí poder conversar un poquito entre todos, donde creemos que, como decía Franco recién, a partir de ahí se torna todo más enriquecedor. Así que bueno, vimos pequeños comentarios que fueron poniendo en el chat mientras que hablaban, tanto Arístides como Flavio, bueno, Norma, Franco mismo. Los invito a que quieran participar, abra el micrófono y exponga y transmita su opinión, pregunte si está interesado por algo, de eso se trata. Así que los escuchamos. No sé si puedo comenzar yo, no sé si habrá alguna otra persona. Perfectamente, Alejandro. Adelante. Bueno, yo soy abogado y representante legal de escuelas de gestión privada. Tengo una mirada bastante esperanzadora de lo que hace 20 o 25 años sucedía, de lo que está sucediendo ahora. Noto realmente que hay un acompañamiento desde el gobierno de la provincia y con las normativas, no de esta gestión, de otras gestiones también, donde se han establecido pautas como la existencia de tutores, preceptores, ruedas de convivencia. Lo último que se hizo mención al decreto 181 alude fundamentalmente a las normas de convivencia, que son las normas que se deben establecer no solamente con los alumnos, los docentes, personal no docente, e inclusive con las familias, donde es un trabajo interdisciplinario que lleva más o menos un año y medio, y donde se establecen todas las pautas de convivencia.
Y eso desde hace años que se está implementando a las escuelas. Yo puedo hablar de las escuelas en las que estoy, que tienen distintas particularidades, es decir, no todas tienen el mismo nivel social, por lo tanto no apunta a una determinada élite o a un determinado grupo de chicos, sino de todos los niveles sociales. Y en todas ellas se da estas pautas, como también la existencia de los centros de estudiantes, donde los chicos inclusive participan, no desde un lugar de partidismo político o de una intervención partidaria política, sino de construcción de ciudadanía, y donde todos estos temas también se trabajan, y se trabajan todo lo que tiene que ver con lo que se estuvo hablando de bullying inclusive. Evidentemente, las situaciones existen, se dan porque están dentro de la naturaleza de los chicos, también dentro de la naturaleza de los adultos, que hay veces que son agresivos, los propios docentes, y bueno, y están las miradas atentas de los directivos en poner los límites donde hay que ponerlos, las ruedas de convivencia, donde se les da inclusive a partir de quinto, sexto grado, cuando la docente descubre que hay chicos que no hablan, de la posibilidad en esas ruedas de convivencia de darle la palabra, y va direccionando para que todos tengan la posibilidad de hablar y de poder decir cosas y aclarar situaciones que se están percibiendo dentro del curso. Estoy hablando desde el nivel primario. Y bueno, la situación del bullying, más allá de la terminología, ha existido siempre. Hoy se ha agravado con los sistemas de la virtualidad, donde la agresión se hace de manera exponencial y se viraliza. Pero la agresión siempre ha existido. Debe ser tratado el tema no solamente con los agresores, sino también con aquellos chicos que por qué se dejan agredir y por qué aquellos que participan. Es decir, es todo un trabajo interdisciplinario, pero yo les puedo asegurar que con las normas existentes, en todas las, creo que por lo menos, yo soy representante legal de 8 escuelas. En todas las escuelas se está trabajando y mucho en estos temas. Inclusive ante la agresión de los docentes para con algún alumno. Que nunca falta el docente desubicado o de otra generación que tiene alguna terminología o alguna manera de menoscabar o de... hasta con la simple expresión vos ya te llevas la materia y estamos en el primer trimestre. Entonces, lo que he notado, bueno, yo hace 30, 35 años que soy representante legal, es decir, he notado cambios abrumadores de esa época a la actualidad. Seguramente habrá mucho por hacer, pero se está trabajando y bien. No obstante, obviamente, las situaciones existen y hay que trabajarlas. Por eso empecé la charla que soy bastante esperanzador, porque no es que no está hecho nada o que no se hace nada, se está haciendo mucho, y el personal en todas las instituciones está bastante entrenado en estos temas. Así que bueno, ese era el aporte que yo quería retransmitir un poco en todo esto que he escuchado y que me ha parecido muy interesante la charla y las distintas visiones, pero soy esperanzador porque veo el trabajo que se hace, veo también que esta situación de pandemia no es solamente los acosos de manera virtual, sino los que se producen ni entre las familias, dentro de las familias, que es abrumador y que no se da publicidad.
las situaciones de acoso en las que son o sufren los niños y niñas y adolescentes, o sea, no solamente por los medios virtuales. Y bueno, y la formación en los chicos, eso es fundamental, el respeto por su propio cuerpo, el poder decir no, y bueno, y tantas otras cosas que no me quiero seguir extendiendo porque le voy a sacar el tiempo a otros que quieran hablar o decir algo. Bueno, gracias Alejandro, muchísimas gracias. Entonces, Franco, Daniela, ¿querías de lo decir que algo? decía Alejandro, un segundito. Bien dice Alejandro, se está trabajando y se está trabajando hace muchos años. Justamente esa construcción sistemática y consensuada de la convivencia escolar. Mientras venía pensando en la temática, que obviamente ahora dejo lugar a Arístides y Flavio a que profundicen más, pero es una temática que no se va a erradicar. El trabajo no es para erradicar la figura, no es que no va a existir, eso Flavio lo va a explicar muchísimo mejor. Todo amor, todo afecto lleva inherente algo de conflictividad, algo de agresión, algo de violencia. La diferencia está garantizada en la convivencia escolar. El encuentro entre las diferencias y su abordaje, bueno, se está dando entre niños que están desarrollando el otro día, en el otro conversatorio, si llegamos a comentar algo y ahora podemos tomar la oportunidad para hacerlo ahora, están desarrollando su identidad. Todo lo diferente representa una amenaza para ese trabajo personal. Así que todo este trabajo de, como bien decías Alejandro, de participar, de escuchar, de oír, de escuchar y sobre todo participar. Esa intervención de los niños en la marcha institucional, en el abordaje de sus problemáticas y demás, es a lo que auspicia este marco jurisdiccional escolar del 181, jurisdiccional, que la escuela diga su derecho, que venga a decir su derecho, a construir participativamente su derecho. Esa es una clave, así que no sé si ha habido mucho trabajo y queda mucho trabajo por hacer, porque no se va a erradicar esto de la convivencia, sobre todo teniendo en cuenta el tinte intergeneracional, lo intergeneracional de la convivencia escolar. Es un desafío que no se va a acabar más, es estar atentos, decía Arístides, es la mirada atenta del adulto y bueno, reconociendo la intervención oportuna y eficaz, respetuosa de sus vínculos, de sus relaciones, del contexto relacional de los chicos. No sé, Arístides, ahí si querés decir algo. Sí, Franco, gracias. Y yo quiero aclarar en principio que también soy un optimista de que han mejorado mucho las cosas y que van mejorando, pero no me conformo con eso, falta mucho por hacer. El último censo escolar educativo que hubo en nuestro país, las preguntas que le hicieron a los chicos, dio como resultado que los chicos dijeron que 3 de cada 10 habían sido acosados, maltratados, y que 7 de cada 10 habían presenciado situaciones de acoso. Y son números altos, que un censo del año 2018. Por eso, más allá de todas las herramientas, como dijo Alejandro, que tienen las escuelas, como la rueda de convivencia, que es muy interesante, pero que solo se llevan a cabo en 2 años del secundario, en primero y segundo. La figura del tutor, que es el de facilitador de convivencia, no existe ese cargo en tercero, cuarto y quinto, y creo que debería estar. Son buenas, existen, muchas escuelas las utilizan muy bien, otras no tanto, no hay que generalizar, por supuesto, pero todavía creo que falta mucho por hacer, y que es un problema de la sociedad. Como bien decía en algún momento Flavio, que tiene que ver con el individualismo. En las escuelas debería implementarse lo que es ley, el artículo 90 de la Ley de Educación, que habla, por ejemplo, del cooperativismo y el mutualismo escolar, y no se está cumpliendo. Hay cerca de 120 cooperativas escolares en la provincia de Santa Fe, y hay más de 3.000 escuelas. La provincia de Santa Fe, que es la provincia que es la capital
Sunchales del Cooperativismo Nacional y Rosario, la capital nacional del mutualismo. Mutuales escolares, no sé si llegan a 10. Y esas son 2 herramientas, por ejemplo, fantásticas para favorecer la convivencia, la solidaridad, el trabajo cooperativo y en equipo de los chicos, frente a la competencia, frente al individualismo. O sea, hay muchas cosas todavía por hacer. Para eso estamos las ONG, a insistir ante el Estado, cuando el Estado no ve o no llega, para eso estamos las ONG. Y creo que nunca nos vamos a conformar. Simplemente eso, gracias. Sí, yo querría agregar algo sobre estas palabras, ¿no? Porque sí, las ruedas de convivencia son una herramienta muy importante y muy interesante. Pero no hay que olvidarse que los chicos comparten códigos que a veces no se manifiestan en las reuniones grupales. Por eso es importante que el adulto esté advertido y de que tenga el ojo bien abierto de las cuestiones. Muchos chicos no hablan de que están siendo maltratados porque tienen miedo de ser buchones. Entonces no denuncian, no buscan ayuda y se recluyen padeciendo. Por eso yo, como les decía hace un ratito, para mí hay que trabajar en 2 niveles acá. Es decir, y Franco usa en otras charlas que hemos tenido, usa digamos, un concepto que es muy interesante, ¿no? De horizontalidad en la comunicación. Es muy interesante y es muy importante, pero está lo otro también, que es la intervención del adulto. Yo tengo una visión que puede ser discutible, y es que los adultos nos hemos retirado en muchos aspectos de la crianza de los chicos. Estamos hablando de que reconocer que el otro padece es, digamos, de alguna manera, no reconocer la subjetividad del otro, no reconocer el sufrimiento del otro. Y esto los chicos lo suelen hacer. Por eso hay una perspectiva educativa que es muy importante. Esto de, hay cosas que están prohibidas, no se puede molestar a otro, no se puede dañar a otro. A veces no se dice esto. Y en ruedas de convivencia se busca que los chicos de alguna manera ordenen su conflicto habilitando un canal de comunicación. A veces es insuficiente esto como herramienta. O sea, la intención es buenísima, pero yo creo que puede ser muy útil trabajando a posteriori de una intervención. Es decir, en la sociedad, lamentablemente, esto que digo también puede ser muy discutible, pero ustedes que son abogados, en su mayoría, lo saben muy bien. A veces se usa la palabra de muchas maneras, se usan las leyes de muchas maneras, depende de las interpretaciones que se hacen de ellas, y a veces se tergiversan también. A veces falta claridad en los adultos, en las cosas que decimos. Los chicos están hambrientos de ejemplo y lamentablemente cada vez tienen menos ejemplos. Es decir, es una patología social, de alguna manera, en la cual estamos todos inmersos. Todo es discutible. Es todo discutible en este momento. Por eso yo creo que hay que usar digamos, varias herramientas, no una sola, para detener todos estos procesos. Bueno, hasta acá quería intervenir. No sé qué opinan los demás. Qué importante lo que dijiste, Flavio, cuando dijiste recién, los chicos están hambrientos de ejemplos. Qué gran verdad, ¿no es cierto? Quienes realmente hacemos niñez, ¿y por qué digo quienes realmente? Porque hay muchos colegas que hacen niñez. Cuando digo hacen niñez me refiero a que llevan adelante el derecho de la niñez o aplican el derecho, dicen aplicarlo, pero después por eso lo dicen, porque cuando realmente lo aplican, no lo aplican. No sé si fui clara o un tanto confusa. Entonces, qué importante lo que dijiste en cuanto, repito, en cuanto a lo hambriento de ejemplos,
porque somos los adultos quienes tenemos que darle los ejemplos a los chicos, ¿no es cierto? Y no lo digo solamente como abogada, sino también lo digo como mamá, por más que ya pase esa etapa. Bueno, no sé si alguien más quiere aprovechar y aportar Perdón, algo, Daniela, en ese comentar algo. sentido, Sí. hambrientos de ejemplaridad, justamente uno de los objetivos, creo yo, del decreto 181 del anexo, ese marco jurisdiccional, es que regule también la convivencia y la interacción y las relaciones interpersonales entre el cuerpo docente. También. Yo creo que ahí hay una especie de objetivo meta cognoscitivo, que es mostrar, ejemplarizar con las actividades que las relaciones interpersonales llevadas exclusiva y excluyentemente por la palabra entre los adultos, es por ahí uno de los ejemplos que deberíamos dar desde la institución educativa, de manera complementaria y progresivamente supliendo lo que es el régimen de disciplina verticalista, aludiendo a lo que rescataba Flavio de horizontalizar el diálogo, dejar de venir a traer autoridades que vengan a resolverme el problema, sino asumir un protagonismo, tanto en la construcción como en la solución del problema. El 181 está invitando a los docentes a eso, y teniendo la oportunidad de trabajar en la asistencia con las supervisiones de todos los niveles escolares, cotidianamente vemos que la conflictividad adulta escolar no tiene esos canales de abordaje, no tiene esas instancias de recomposición y de resignificación de vínculos, y muchas veces descansa en el remedio de la denuncia, el remedio del sumario, depende desde dónde se vea la cuestión. Así que también rescato lo que Flavio decía, están sedientos, están hambrientos de ejemplo. Y la convivencia escolar en un todo es una instancia para combinar esos estímulos socioculturales que podemos hacer a diferentes generaciones. La escuela auspicia eso, convivir con arreglo a derecho, pero con un derecho que se construye participativamente entre los convivientes. Sería muy interesante lograr por ahí todos los fines y objetivos que tiene ese anexo que también rescataba Alejandro. Y lo que quería agregar es que, si bien tenemos el marco jurisdiccional, tenemos herramientas en las escuelas como las ruedas de convivencia para que circule la palabra, como lo que vos decís, Daniela, del ejemplo de los adultos y de la coherencia, sobre todo. Un docente no le puede pedir a los chicos que no usen el celular dentro del aula si él está en el escritorio enviando mensajes o hablando, como muchas veces pasa. Y sin duda que los chicos miran, observan nuestras actitudes y las repiten. Y Norma, cuando empezó a hablar, me hizo acordar de algo hermoso, que fue esto de los pelados del ISO, de estos chicos que se pelaron todos para acompañar a ese compañero que estaba haciendo un tratamiento, que había perdido el cabello, un tratamiento contra un cáncer. Y realmente esa fue una acción que salió desde ellos, no fue propiciada por ningún adulto de nuestra escuela, salió de ellos. Pero creo que salió de ellos porque en la institución se mama la solidaridad, se mama la empatía, ponerlos en lugar del otro, es de lo que siempre hablamos, desde el primer día de clases. Así que coincido, Daniela, que somos el ejemplo, somos el espejo, siempre lo digo, de nuestros niños, alumnos e hijos, por supuesto. Sí, me quedé ante Arístides cuando vos nombraste la figura del preceptor, entre otras figuras, ¿verdad? Muchas veces, no siempre por supuesto, pero muchas veces pasa que el preceptor o la preceptora es un tanto amiga, ¿no es cierto?, de ese grupo que ejerce ciertos comportamientos o ciertas conductas
acosadoras hacia otros, entonces se torna invisible la figura del preceptor cuando no debería ser así, ¿verdad? Es una lástima. Pero bueno, algunos, vuelvo a repetir, no todos, pero bueno, son actores que como bien nombró Arístides a los asistentes escolares, o sea, son quienes están muy en contacto con los chicos y es tan importante la función de ellos, ¿no? El caso de los chicos de Liso lo ubico re bien, porque aparte soy yo de la zona oeste, y mi hijo tiene amigos, amigas, que han ido a ese colegio, son de esa época, con lo cual sí, me acuerdo perfectamente, fue un gesto muy lindo, muy, muy noble por parte de ellos, el haber tenido esa actitud. Bueno, ¿habrá alguien más que quiera hacer alguna acotación, agregar algo, hacer alguna pregunta? No, parece que no. Bueno, entonces si les parece, cerramos el conversatorio acá, le damos las gracias a todos a quienes estuvieron presentes, y en especial a aquellos que disertaron, por supuesto. Sí, yo agregaría que, digamos, si tienen alguna consulta más, nos Sí. pueden escribir, mandarnos un mail, Perfecto. porque este tema por ahí, bueno, queda trabajando en la mente, puede disparar preguntas más tarde y con todo gusto vamos a responder. Bueno. Así que Y ahí después... dejo en el chat, estoy dejando el sitio web nuestro. Ah, perfecto. Perfecto. Desde ahí nos escriben y nos llega un correo electrónico, así que le Bien. podemos responder, o también por Face o Instagram nos pueden seguir. Y en el canal de YouTube que tenemos hay muchísimo material, hay muchos videos, muchas notas que pueden ser de utilidad para trabajar en estos espacios, ¿no? Así que cuenten con eso, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias Alejandro y gracias a todos. Gracias a Gracias todos por estar presentes. Muchas gracias.